La fiebre. Cómo la malaria ha controlado a la humanidad por 50.000 años. ¿Cómo la malaria afectaba a los dinosaurios? ¿Cuántas muertes por malaria hay al año? ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 hubo 241 millones de casos de malaria o paludismo en todo el mundo y 627.000 muertes. Esto representó un aumento del 12% en comparación al año anterior, el 2019. Los aumentos en los casos de malaria y las muertes asociadas se asociaron con la interrupción de los servicios durante la pandemia. La carga de paludismo fue más pesada en la región de África, según la Organización Mundial de la Salud. Reúne un 95% de casos y un 96% de muertes. El 80% de todas las muertes en esta región fueron niños menores de 5 años. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo la malaria afectaba a los dinosaurios? La malaria se considera como una de las enfermedades más antiguas que han existido en todo el mundo. De hecho, ocupa un lugar único en los anales de la historia. Para desentrañar los orígenes de la malaria, debemos remontarnos en el tiempo, quizá hasta Parque Jurásico. La historia de la malaria se extiende desde su origen prehistórico como una enfermedad zoonótica en los primates de África hasta el siglo XXI. Todavía no se han hallado pruebas de que el agente causante de la malaria, los protistas del género Plasmodium, se encuentren en restos de dinosaurios, pero el hecho de que el patógeno se desarrolle en los reptiles y aves actuales sugiere que el propio Tyrannosaurus rex y sus parientes podrían haber padecido la enfermedad. La primera evidencia del ADN del parásito de la malasia se encontró en mosquitos conservados en ámbar del periodo Paleógeno, que tienen aproximadamente 30 millones de años. Posteriormente, un nuevo análisis del origen prehistórico de la malaria sugiere que evolucionó en insectos hace al menos 100 millones de años. Los primeros huéspedes encontrados fueron vertebrados, siendo probablemente reptiles, que en ese momento habrían incluido a los dinosaurios. Existió mucha controversia en que si el parásito se originaba en algún reptil prehistórico para luego ser contraído por el mosquito o viceversa. Sin embargo, tras diversos estudios, se pudo constatar que el progenitor de la malaria se originó con el vector. El vector constituyó el huésped definitivo y el vertebrado el huésped intermedio. Lastimosamente, el parásito no se quedó ahí. Este patógeno quiso salirse aún más con la suya, intentando buscar un medio más apto para vivir, siendo el ser humano el principal blanco. Historia de la malaria en humanos. La malaria entró en el registro histórico en cuanto se pudieron garabatear unas pocas palabras en un trozo de material adecuado. Durante milenios, sus víctimas han sido muy variadas, incluyendo habitantes del Neolítico, antiguos chinos y griegos, príncipes y pobres. Antiguos escritos y artefactos atestiguan el largo reinado de la malaria. Tablillas de arcilla con escritura ceuniforme de Mesopotamia mencionan fiebres periódicas mortales que sugieren paludismo. Recientemente se pudo detectar el antígeno de la malaria en restos egipcios que datan de 3200 y 1304 a.C. En cuanto a los escritos indios del periódico védico existentes entre 1500 a 800 a.C., llamaban a la malaria el rey de las enfermedades. En 270 a.C., el canón médico chino conocido como Neishiv vinculó y culpó a los dolores de cabeza, escalofríos y fiebres de la malaria con 3 demonios, uno con un martillo, otro con un balde de agua y el tercero con una estufa. La malaria también se hizo muy famosa en la literatura griega. Gracias a esto se pudo tener más conocimiento sobre su origen y ubicación.
El poeta griego Homero, alrededor del 750 a.C., menciona la malaria en la Ilíada, al igual que Aristóteles, Platón y Sófocles. Al igual que Homero, Hipócrates, 450 años antes de Cristo, vinculó la aparición de la estrella canina Sirio con la fiebre palúdica y la miseria. Por otra parte, la llegada probable de la malaria a Roma en el siglo I después de Cristo fue un punto de inflexión en la historia europea. Desde la selva tropical africana, la enfermedad probablemente viajó por el Nilo hasta el Mediterráneo. Luego se extendió hacia el este, hacia la media luna fértil y hacia el norte, hasta Grecia. Los comerciantes y colonos griegos lo trajeron a Italia. Desde allí, los soldados y comerciantes romanos finalmente lo llevarían hasta Inglaterra y Dinamarca. Muchos científicos e historiadores especulan que la malaria falciparum, la forma más mortal de la malaria en humanos, contribuyó a la caída de Roma años después de su llegada. La epidemia de malaria del año 79 después de Cristo devastó las fértiles y pantanosas tierras de cultivo que rodeaban la ciudad, lo que provocó que los agricultores locales abandonaran sus campos y aldeas. Todavía en el siglo XIX persistía la desgracia. Los viajeros a estas mismas áreas comentaron sobre la debilidad de la población, su vida miserable y agricultura miserable. No obstante, el hecho de que Roma se haya podido liberar de la malaria no quiso decir que otros países no se vieran afectados. Solo en el siglo XX la malaria se cobró entre 150 y 300 millones de vidas, lo que representa del 2 al 5% de todas las muertes causadas por esta enfermedad. Durante los siguientes 2000 años, dondequiera que Europa albergaba asentamientos superpoblados y agua estancada, floreció la malaria. Esto provocó enfermedades estacionales y crónicamente débiles en las personas. La malaria, tanto epidémica como endémica, continuó plagando los Estados Unidos hasta principios del siglo XX. Fue tanto así que golpeó a presidentes desde Washington hasta Lincoln y debilitó a cientos de miles de soldados en la Guerra Civil Norteamericana de 1862. Sus alrededores estaban tan infectados de paludismo que el ejército del general McClellan, que se dirigía a Yorktown, se detuvo en seco. También la malaria viajó a California con la fiebre del oro y se cobró la vida de nativos americanos en todo el continente. A pesar de todas las vidas que había cobrado hasta estos momentos, en ningún lugar, ni en el pasado ni en el presente, la malaria se ha cobrado un precio mayor que en África. Un poderoso patógeno defensivo fue un obstáculo importante para la colonización de África. Los comerciantes portugueses que ingresaron a la llanura costera africana a fines del siglo XV y principios del siglo XVI fueron los primeros extranjeros en enfrentar la fiebre de matar. Durante los 3 siglos siguientes, cada vez que las potencias europeas intentaban establecer puestos de avanzada en el continente, la malaria de la fiebre amarilla y otros flagelos tropicales los repelían una y otra vez. En el siglo XVIII, el obscuro espectro de la enfermedad le valió a África Occidental y Central el famoso epitafio, la tumba del hombre blanco. Pero, realmente para este tiempo ya se tenía conocimiento del verdadero causante de la enfermedad. Efectivamente no. Este descubrimiento sucedió en 1880 por Charles Louis Alphonse Lebrun, un cirujano del ejército francés que estaba de servicio en Argelia. Lebrun, a diferencia de la mayoría de los médicos de la época, solía observar muestras de sangre fresca. Los médicos de la época tenían la tendencia de utilizar fijadores químicos que evitaban que las estructuras celulares se descompusieran, pero a costa de matar el movimiento de los microbios. Ese día en particular, Lebrun dejó el microscopio por un tiempo, y cuando regresó, la muestra de un paciente con malaria estaba llena de plasmodios retorcidos. Posiblemente fueron gametos masculinos que tomaron la disminución de temperatura como señal de haber salido del cuerpo humano y estar dentro de un mosquito, donde podrían encontrar gametos femeninos.
Leveran agregó otra atrevida y en ese momento ignorada especulación, que la malaria era transmitida por los mosquitos. Gracias a esto, se pudieron implementar muchas medidas de saneamiento, evitando el contagio. Sin embargo, no fue suficiente para detener las muertes, aunque sus principales víctimas hoy en día son los pobres del África subsahariana, Asia, la cuenca del Amazonas y otras regiones tropicales. El 40% de la población mundial todavía vive en áreas donde se transmite. ¿Cómo te infectas de malaria? La forma más común de adquirir la enfermedad es a través de la picadura de un mosquito infectado con el parásito llamado Plasmodium. Hay 4 tipos de parásitos de la malaria que pueden infectar a los humanos: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. Este último causa una forma más grave de la enfermedad y aquellos que contraen esta forma de malaria tienen un mayor riesgo de muerte. Cuando el mosquito infectado te pica, transmite los parásitos al torrente sanguíneo, logrando generar una cascada de síntomas. No obstante, el mosquito no sería el único causante de la patología. Una madre infectada también puede transmitir la enfermedad a su bebé al nacer. Esto se conoce como paludismo congénito. Por otra parte, recibir una transfusión sanguínea, un trasplante de órgano o incluso compartir agujas o jeringas también constituye formas de contagio. Esto da a entender que la sangre es la ruta ideal para que el parásito pueda infectar al huésped. Síntomas de la malaria. La aparición de la sintomatología es muy variada. Hay quienes presentan signos y síntomas al poco tiempo de la picadura, mientras que hay otros que se tardan hasta meses. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen entre 10 a 4 semanas posteriormente a la infección. Algunos parásitos de la malaria pueden ingresar al cuerpo, pero permanecerán latentes durante largos periodos de tiempo, por lo que no se generaría un síntoma significativo y la persona aún no sabrá que está infectada. Los síntomas pueden ir desde leves a muy severos. Esto dependerá de los factores inherentes a la persona. Entre los síntomas más comunes se destacan escalofríos, que pueden variar de moderados a severos, fiebre alta, sudoración profusa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Otros síntomas como dolor muscular, convulsiones, coma, heces con sangre, también suelen ser muy frecuentes. Además de esto, la malaria puede causar una serie de complicaciones seriamente mortales. Entre ellas se destacan hinchazón de los vasos sanguíneos del cerebro o paludismo cerebral, edema pulmonar o acumulación de líquido en los pulmones que causa problemas respiratorios, insuficiencia a nivel renal o hepático, anemia debido a la destrucción de los glóbulos rojos producto al parásito, hipoglucemia o baja azúcar en la sangre. Si no se recibe ayuda o tratamiento cuanto antes, la persona podría perder la vida en segundos. Vale la pena mencionar que al ser un parásito que habita principalmente en la sangre, cualquier órgano podría verse afectado. ¿Cómo se trata la malaria? Cuando se trata de una infección producida por el parásito P. falciparum, el tratamiento debe aplicarse lo más pronto posible, debido a su gran tasa de mortalidad. Este tratamiento generalmente se proporciona en un hospital. Dependiendo del parásito en cuestión, tu médico te recetará medicamentos específicos, dependiendo del perfil de resistencia y especie de Plasmodium que esté involucrada. Si esto ocurre, probablemente tu médico necesitará usar más de un medicamento o cambiar los medicamentos por completo para tratar la afección. Además, ciertos tipos de parásitos de la malaria como P. vivax y P. ovale tienen etapas hepáticas en las que el parásito puede vivir en tu cuerpo durante un periodo prolongado. Esto hace que se reactive en una fecha posterior, provocando una recaída de la infección. Si se descubre que tienes uno de estos tipos de parásitos de la malaria, se te administrará un segundo medicamento para evitar una recaída en el futuro.
Entonces, el tratamiento ideal dependerá de el tipo de parásito de la malaria que tienes, la gravedad de tus síntomas, la edad, si estás embarazada. Los medicamentos contra la malaria más comunes son los siguientes. Fosfato de cloroquina. La cloroquina es el tratamiento preferido para todos los parásitos sensibles a la sustancia. Sin embargo, en muchas partes del mundo, los parásitos son resistentes a la cloroquina y el medicamento deja de ser un tratamiento eficaz. Terapias combinadas con artemisinina. Estas terapias son una combinación de 2 o más fármacos que atacan al parásito de la malaria de diferentes maneras. Este suele ser el tratamiento preferido para la malaria resistente a la cloroquina. Por ejemplo, artemeter lumefantrina y artesunato mefloquina. Otros de los medicamentos comunes contra la malaria y que constituyen una alternativa para los anteriores se encuentran atovaquona proguanil, sulfato de quinina con doxicilina, fosfato de primaquina. ¿Estamos cerca de erradicar la malaria? En la subregión del Gran Mekong, ubicado entre Camboya, Laos y China, han tratado de ponerle fin a la malaria de una vez por todas. Durante muchos años, la región ha sido el epicentro de la resistencia a fármacos contra la malaria, un fenómeno que amenaza con hacer fracasar a nivel mundial las acciones encaminadas a controlar esta enfermedad. No obstante, el restablecimiento de la erradicación de la malaria como objetivo para la comunidad internacional ha provocado cambios muy importantes en las estrategias adoptadas en los países endémicos. También, cambios en las agendas de investigación y desarrollo de los principales centros científicos y sus financiadores. Trabajadores sanitarios y científicos trabajan contra el reloj para tratar de implementar un esquema de tratamiento apto para erradicar la malaria. No obstante, esto sigue siendo una tarea difícil en vista de la resistencia del parásito ante los fármacos. Exitosamente, Venezuela fue el primer país que hace unos años notificó que la malaria había sido erradicada en 200.000 kilómetros cuadrados de su región tropical, donde antes causaba grandes estragos. Ahora, el gobierno ha aprobado la asignación de fondos para la erradicación en el resto del país. Esto significa que sí existe la esperanza de poder eliminar por completo esta terrible enfermedad, mediante la implementación de un buen esquema de tratamiento y medidas de sanitización. No suena tan fácil, pero con la cooperación de todos se podría lograr esto y hasta más. La malaria es una enfermedad tan antigua como peligrosa. Es una importante causa de fiebre en áreas tropicales y es importante tomar en cuenta el antecedente de viajes a zonas endémicas cuando hay síntomas como fiebre de causa no aparente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la fiebre, cómo la malaria ha controlado a la humanidad por 50.000 años. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.